vamos a estar hablando de la palabra, del versículo que está en Filipenses 4, versículo 8. Orando con Paula, estábamos ahí orando y obviamente cada uno de nosotros tiene diferentes desafíos, diferentes batallas, pero algo que hablamos mucho en las escuelas, en las clases, en los discipulados, es que la guerra más grande que tenemos está en nuestros pensamientos, está en nuestra mente. Y es interesante porque la palabra en Filipenses 4, versículo 8 nos dice, ahí Pablo nos aclara, nos especifica, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto meditar, en esto tener la cabeza llena de esta lista de cosas. Que a primer plano, cuando yo empiezo a leer eso, lo que veo prácticamente está describiendo el carácter de Cristo. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, virtuoso, digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, estas características que Pablo nos invita a pensar son cosas muy claves para hacer prácticamente una purificación de nuestros pensamientos. Bien, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos va a empujar a pensar lo malo. Bien, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros como cristianos, porque los pensamientos naturalmente, cuando no los rendimos a Cristo, nos van a llevar a pensamientos malos, pensamientos negativos, pesimismo. Algunas veces somos trágicos. Yo digo, le ponemos drama donde no tenemos que poner drama. Vemos injusticia donde no hay injusticia. Fabricamos cosas, ¿no? Comenzamos a imaginarnos cosas cuando comenzamos a aceptar pensamientos que no son de estas características. Y realmente cuando nos empujamos a esa esquina de nuestra naturaleza carnal, de nuestro pensamiento pecaminoso, es muy difícil despegarnos buscar herramientas dentro de ese mismo sistema. Es muy difícil. Por eso Pablo nos insta, nos anima, nos dice: en esto pensad, buscad, obligad tu pensamiento. Lleva tu pensamiento a esto. Y es una práctica que como cristianos tenemos que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son como donde se sienta nuestro carácter. En lo que pensamos es lo que generalmente nos lleva a actuar o a llevarlo en acción. Como nosotros pensamos es como después actuamos. Entonces, si uno piensa que uno es de menos, las acciones, ese pensamiento te va a llevar a accionar de esa forma. Así vas a enfrentar los desafíos. No me da, no soy lo suficiente. Comenzamos a luchar con cosas como depresión, baja autoestima. Nuestros pensamientos tienen poder, porque nuestros pensamientos moldean nuestro carácter. En los pensamientos es donde se sienta nuestro carácter. Entonces algunas veces nos sentimos bajoneados y no sabemos de dónde viene, y es porque realmente nos hemos comido dardos del enemigo, pensamientos del enemigo que muchas veces no son nuestros, otras veces sí. Porque una cosa es lo que el enemigo ataca y otra cosa es lo que nosotros directamente nos atacamos solos. O sea, el enemigo se queda como diciendo: bueno, puedes dejarme atacarte algo. Porque algunas veces nosotros no necesitamos ni que el enemigo nos ataque para entrar en esta dinámica de los pensamientos negativos, ¿no?
Algunas veces lo podemos achacar a la cultura, ¿no? Esta cultura argentina, tanguera, profunda, dolor, ¿no? Pero realmente lo que nos lleva a eso tiene que ver mucho con cómo trabaja nuestra alma, dónde está ubicada nuestra alma, dónde está ubicado nuestro corazón. Entonces, cuando alimentamos los pensamientos con cosas negativas, eso nos lleva a ser personas negativas. Esto no es algo de poder humanista, es algo psicológico. Bien, y el Señor nos creó con eso, no para que nuestros pensamientos y nuestra alma lideren nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser liderada por el Espíritu. Bien, pero es una decodificación también para que nosotros nos encontremos, nos conozcamos. Y a través de conocernos, o sea, ¿cómo nos podemos conocer? Es conociendo a Cristo. Por eso yo decía que estas características tienen que ver con quién es Cristo. ¿Bien? Entonces muchas veces cuando entramos en esta dinámica de tener pensamientos que no están de acuerdo con los pensamientos de Dios, pues obviamente se nos hace muy difícil darle valor a la obra de Cristo en mi vida. Entonces comienzo a creer mentiras por verdades. Comienzo a ubicar mi carácter y mi identidad en cosas que no son la verdad de Cristo. ¿Bien? Y es un terreno peligroso, es un terreno débil. Cristo como roca es sólido. Cuando sacamos nuestros pensamientos del carácter de Cristo, entramos en una arena movediza. No sabemos qué es lo que nos va a deparar, pero no va a ser bueno. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos malos pensamientos impuros, falsos, profanos, pues generalmente tendemos a tener un carácter más de dudar de la gente, desconfianza. Comenzamos a desconfiar de la palabra que Dios nos da. ¿Será de Dios? ¿Será mío? ¿Será del enemigo? Entonces comenzamos a poner en tela de juicio la verdad. ¿Bien? Sin embargo, cuando comenzamos a llevar nuestros pensamientos a quién es Cristo y la obra que Él ha hecho y su palabra sobre mi vida, pues ya comenzamos a vivir en otra forma, como Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, no es que los malos pensamientos no van a estar, porque el enemigo sabe que nuestra guerra está en la mente. Él se va a dedicar a tirar. Él es sniper. Él va a buscar tu cabeza hasta en el momento que te vea despistado, ¡pum!, te tira. Y si tú no estás vivo, si tú no estás atento, te vas a comer el pensamiento como si fuera tuyo. Porque el pensamiento del enemigo, los ataques del enemigo vienen como si fuera un regalito. Porque si él te dice, mira, ¿sabes qué? Lo que te voy a regalar es una bala para tu cabeza. Pues te voy a decir, no, yo no quiero que me mates. La balita, ese pensamiento te lo va a disfrazar de una forma que parezca que es tu pensamiento. Y yo me acuerdo cuando, yo creo que he hablado de este testimonio en varios momentos, pero hablando de cómo el enemigo trabaja. Cuando nosotros llegamos acá a Rosario a abrir la sede acá de Jucum, fue un tiempo, esos primeros años, no sé si los que estaban en esa época se acuerdan, fue mucho trabajo con todo esto de la ideología de género, el aborto. Estábamos trabajando mucho con lo del aborto, en contra del aborto. Y como familia vivimos una situación muy difícil. Fue muy difícil ese primer año porque con Paula tuvimos una pérdida de un embarazo y no sabíamos que estaba embarazada. Entonces fue un golpe muy fuerte. Fue un ataque del enemigo muy fuerte. Pero algo que a mí me mató, que a mí me destruyó, fue un pensamiento que tuve, que fueron 2 segundos de pensamiento. Cuando nos enteramos que había sido un aborto espontáneo, vino un pensamiento a mi cabeza y fue esta frase: uf, de lo que zafamos. Seguido de ese pensamiento, el regalito era ese, el pensamiento. Seguido de ese pensamiento venía lo que estaba cubriendo eso, que ¿qué era? La culpa del enemigo.
Irán, tú no es que estás hablando mucho en contra del aborto y mira cómo ese fue tu pensamiento. Uf de lo que zafamos. ¿Por qué el uf de lo que zafamos? ¿Cuáles eran los argumentos que el enemigo estaba tirando? Estamos empezando un ministerio nuevo, la plata, ya tenemos 3 hijos, comenzar a seguir criando. O sea, todo pensamiento que venía, y sobre cada pensamiento, culpa. Ustedes que están metiéndole con todo en contra del aborto y mirá, juicio, condenación. Obviamente no podía procesar eso con nadie, no me atrevía, no sé. Y seguimos la vida. Y en un momento estábamos en una actividad y me llama Jorge Ríos. Y me dice, Irán, me hablaba así, una vez bien fuerte. ¿Qué está pasando ahí en Rosario? No, mira, justo, uno siempre habla de ministerio, entonces estábamos bien, estamos haciendo esto, lo otro, vamos bien, papá. No me vengas con cosas. ¿Qué está pasando ahí? Mira, la verdad que estamos haciendo esto, lo otro, estamos comenzando con la escuela, bla, bla, bla. Dice, no, yo estaba orando y Dios me dijo que había un espíritu de muerte sobre ustedes. ¿Qué está pasando? Y con esa palabra se lo digo y todavía se me abre el corazón, porque realmente fue algo tan espiritual. Si él no hubiera hecho esa llamada, yo no sé cómo yo hubiera seguido procesando eso. Y abro mi corazón y empiezo a llorar. Le digo, mira, Jorge, la basura de humano que soy. Yo estaba pensando esto cuando pasó esto. Y la verdad que yo pensé así y esto. Y yo no me merezco ni mis hijos, ni mi esposa, ni el ministerio. No sé cómo voy a seguir porque este pensamiento basura que tengo, soy una persona egoísta. Y comencé a declarar cosas sobre mi vida. Y cuando él me escuchó me dice, mire, para. Tú eres bien tonto. Los que conocen a Jorge. ¿Sí? No sé si fue la palabra tonto o una un poquito más fuerte, pero no me atrevo a arriesgarme a decir la otra que creo que me dijo. Esos no son pensamientos tuyos, me dice. Yo te conozco, yo sé que tú amas a tus hijos, yo sé que tú amas a tu esposa, yo sé que si tu esposa hubieran tenido este bebé, yo sé que tú lo ibas a amar con toda tu vida como amas a tus otros 3 hijos. Esos pensamientos son del enemigo y eres por habértelos comido como si hubiera sido un caramelo. Analiza tu vida, me dice. Analiza tu vida. Pensá en cómo es tu vida. ¿Eso es un pensamiento que tú hubieras tenido naturalmente? Y me iba cayendo la ficha. No es un pensamiento que naturalmente el que me conoce sabe que no es un pensamiento natural mío. Sin embargo, el ataque del enemigo fue tan fuerte y vino por un ángulo que no nos esperábamos, que pasó. Entró directo. Ni siquiera fue a mi cabeza, fue directo al corazón. Los pensamientos moldean nuestro carácter. Y si nosotros permitimos que el enemigo entre tan fácil a nuestra mente, después nos vamos a entrar en un conflicto con la verdad de Dios, con la verdad de Cristo en nuestra vida. Por eso hizo en esto pensar en todo lo verdadero. La primera palabra que vamos a hablar es verdad. Por eso Cristo, ¿qué es? El camino, la verdad y la vida. Y acá hablamos mucho, Paula habla mucho de esto, de lo que es nuestra realidad y lo que es la verdad de Cristo. Muchas veces estamos viviendo cosas, circunstancias de la vida, situaciones difíciles. Eso es real, hay una realidad. Y algunas veces se alinea, la realidad se alinea con la revelación de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. ¿Me van siguiendo? Otras veces no. Otras veces nuestra realidad no necesariamente va a mostrar la verdad de Cristo en nuestra vida. ¿Bien? La realidad es una cosa. ¿Cuáles son las diferencias entre la realidad que vivimos y la verdad declarada de Cristo? Que la realidad siempre va a ser pasajera. La realidad que uno está viviendo en este momento va a pasar, vas a entrar en otra realidad, en otra situación, en otras circunstancias en la vida. Pero la verdad de Cristo en tu vida permanece para siempre, es inamovible.
Entonces lo que Dios declara en tu vida, Él no lo borra con el codo. Lo que Dios declaró en tu vida es, fue, es y será, porque es permanente. Nuestra realidad puede cambiar. Si lo hablamos en lo económico, el país especialista en que nuestra realidad económica cambie día a día. Sin embargo, la palabra de Cristo, la obra de Cristo y la palabra de Dios sobre nuestra vida no cambia. ¿Me van siguiendo? Los pensamientos, ¿qué dice la palabra de los pensamientos de Dios sobre nosotros? Que son pensamientos de bien, son buenos pensamientos. Él nos ve y dice, qué lindo que eres, cómo te amo. Son pensamientos de bien. Y muchas veces nosotros, por estos ataques del enemigo y por muchas roscas que nos damos, pensamos que tenemos que arreglar todo en nuestra vida, hacer de todo y para llegar en buenas condiciones al Señor. Y en esa trampa es donde el enemigo empieza a mandar pensamientos que no están alineados, que directamente son contrarios a la obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Porque el enemigo no quiere que vivamos en la verdad. La verdad es Cristo. Cuando hablamos del pensamiento, la palabra griega para el concepto de pensamiento se llama logizomai. Y básicamente lo que significa es todo lo que tiene que ver con conciliación, o sea, conciliar en nuestra mente, contabilizar, ocuparse del pensamiento o hacer cálculos. ¿Bien? Tiene que ver con meditar, con conciliar algo en nuestra cabeza, con que nos haga cierto sentido el pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos vivir este pensamiento verdadero? ¿Con qué tenemos que conciliar nuestros pensamientos? Con los pensamientos de Cristo. Si yo me siento insignificante, ¿eso está conciliado con lo que Cristo piensa de mí? ¿Cristo piensa que yo soy insignificante? No se concilia. Entonces ese pensamiento no va. Rechazo ese pensamiento y abrazo lo que Cristo dice de mí. ¿Me van siguiendo? Entonces cuando Pablo nos anima a pensar, a meditar en estas palabras y dice meditad en todo lo que es verdadero, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira, el engaño, la fantasía. Porque en general no es, porque no es verdad. Es algo más que, o sea, lo que habla Pablo ahí no es solo pienso en algo bueno, porque si no es como pienso en pajaritos lindos, pienso en las nubes, pienso en las flores, ¿viste? Me siento como estoy cantando la canción de Frozen, ¿viste? Del muñequito de nieve, ¿viste? Que quiere estar en la primavera. No es eso. La verdad de Cristo no está condicionada por lo que vivimos. Podemos estar en medio de una situación recontra difícil, enfermedad, necesidad, siendo totalmente atacados, viviendo en medio del desierto, y nada de eso va a alterar la verdad de Cristo. En medio de eso, elegimos pensar bien. Elegimos pensar en las cosas que son verdaderas. Y no es lo que yo pienso que es verdad, es la verdad que Cristo me muestra. ¿Bien? Porque esa es la cuestión del engaño, ahí está el truco en que nos comemos mentira como verdad. Ahí es donde el enemigo nos quiere arrinconar en pensar que hay mentiras que son verdad. Entonces yo me acuerdo que había un pastor que escuchaba, que una vez estaba ministrando y decía, no, porque el enemigo me decía que era pecador. Y me acusaba, hasta que un día me di cuenta y dije, eso es verdad, soy pecador, por eso vino Cristo. Yo decía, no soy pecador, vivo en santidad. Y comenzó a ministrar con la verdad de Cristo. Dice, sí, soy pecador. Si no hubiera sido pecador, no hubiera venido Cristo para morir por mí. Entonces cuando uno comienza a vivir en la verdad, pensar en la verdad, abrazar la verdad, no te quitas una mochila, te quitas
un carretón, un camión de piedra de la espalda. Porque no estás peleando si es verdad o no es verdad. Es verdad, es la verdad de Cristo. Ahora, es muy difícil cuando hemos vivido tantas mentiras en nuestra vida, cuando nos hemos comido tantas mentiras del enemigo en nuestra vida. ¿Se entiende? Y algunas veces la verdad de Cristo como que nos puede llegar a encandilar un poco. Pero eso es lo lindo, que no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Gloria a Dios por eso. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él, tiene que ver con su obra, con su palabra, con sus promesas, con su mano trabajando en mi vida. Amén. El mundo, este sistema del mundo, es un sistema de flashes, no es de una luz constante. Te va, ¡pum!, encandilando, 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 encandilando con mentiras, con engaños, ofreciendo una paz imaginaria, una identidad no sustentable, no perdurable, porque la identidad que te ofrece el mundo es cambiante constantemente. Hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Entonces, es totalmente influenciable por lo que me rodea. Sin embargo, cuando vamos a la verdad, mi identidad está en Cristo. Claro, conciso, directo al pie. En 2 Corintios, Pablo también nos habla un poquito de este mismo sistema. 2 Corintios 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, aunque tenemos un sistema carnal, no militamos según la carne. Y aquí es interesante porque lo que él comienza a hablar es de terminologías de guerra. No militamos. Yo no soy un militar de este sistema carnal. No soy un soldado carnal. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El pensamiento desarrolla fortalezas en nuestra cabeza. Desarrolla argumentos, fortalezas. Precisamente, que dice en el versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Entonces, obviamente, cuando uno quiere vivir estos pensamientos, cuando uno quiere tener pensamientos de verdad, va a haber un contraataque. ¿Cuál es el arma que tenemos para pelear contra eso? La obediencia. Dios dice que te ama, eres amado. Yo obedezco eso. Cuando no me siento amado, obedezco la palabra de Dios. Dios dice que soy amado. Me siento huérfano. ¿Qué dice la palabra? Soy hijo. ¿Cuál es la verdad? Soy hijo. Obedezco esa verdad. Llevando todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Y esa obediencia que dice también en Filipenses, que Cristo se hizo semejante a los hombres, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, entregándose por completo. Entonces muchas veces, yo siempre tomo esta analogía del boxeador, que dejamos pensamientos ahí rondando, como tratando de boxearlos, porque sabemos que están mal, pero no los queremos matar mucho. ¿Se entiende? Porque algunas veces nos sentimos hasta más cómodos con las mentiras, porque es lo que conocemos, que pararnos y arriesgarnos a vivir la verdad que Cristo dice. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo también nos habla en Romanos 12. ¿Qué nos dice ahí en Romanos 12? No nos conformemos con este siglo. ¿Y qué nos lleva? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, de vuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es ¿qué?
agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Entonces, esta primera parte del versículo, de este versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. ¿Cuál es la verdad de Cristo sobre tu vida? ¿Cuál es la verdad de Cristo sobre tu vida? Espíritu Santo, habla a nuestro corazón ahora. Padre, ayúdanos a identificar las mentiras de Satanás. Padre, ayúdanos a identificar las mentiras que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. Padre, ayúdanos, danos la fortaleza, la bravura, la valentía de ser obedientes y llevar esas mentiras a los pies de la cruz.